que ser todo el proceso completo. En el artículo 12 de la Ley General Nacional de Medios de Información dice que tanto el tribunal como el instituto podrán es facultativo, no es una obligación que tienen. Por lo tanto, la propuesta va en el sentido de que se haga obligatorio para las autoridades tanto administrativas como jurisdiccional y sí sea optativo para los actores políticos. ¿Qué se pretende o qué se ganaría con implementar esta propuesta? Pues es garantizar una justicia electoral más pronta, accesible y eficiente, reconocer plena validez jurídica al expediente electrónico electoral, regular el uso de la firma electrónica, obviamente se tiene que generar una firma electrónica, establecer notificaciones electrónicas con fecha, hora y hora cierta, estar disponible las 24 horas, facilitar la consulta no solamente por las partes autorizadas, sino por la ciudadanía en general, cumpliendo el principio de máxima publicidad. Se reduce el costo, se reduce el uso del papel, costo de los traslados para presentarla de manera física, se fortalece la definitividad de las etapas, se garantiza la accesibilidad de mecanismos de atención presencial para evitar exclusión digital. Algo que es muy importante es que se garantiza la trazabilidad. ¿Qué significa la trazabilidad? Que se conoce el origen desde que nace un expediente digital hasta que concluye. Eso está garantizado porque además se cumple también con todos los principios de la función electoral, de legalidad, certeza, todos los que ya sabemos. Pone la propuesta y cómo quedaría. La adición o modificación al artículo 12, párrafo último, quedaría de la siguiente manera. La propuesta de la siguiente manera. Los medios de impugnación que regula esta ley se presentarán, deberán tramitarse, sustanciarse, identificarse y resolverse en forma electrónica mediante el uso de tecnologías de la información y comunicaciones. Para tal efecto, el Instituto y el Tribunal Electoral, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán implementar, operar y mantener los sistemas informáticos necesarios para garantizar el juicio digital electoral. Eso es como quedaría la propuesta para reformar el último párrafo del artículo 12. Obviamente, esto es solamente enunciativo. En la propuesta viene completamente desglosado, viene el planteamiento del problema y viene pues, de manera completa. Eso es de manera sucinta para no leer todo lo que viene. Es todo. Muchas gracias, maestro Andrés. Agradecerle la propuesta y continuamos con el licenciado Moisés Palacio Sandoval, por favor, adelante. Gracias, muy buena tarde a todas y todos los presentes, diputado, muchas gracias por la invitación. Y algo muy importante que comentaba el diputado en el inicio de la presentación es acercar la justicia electoral a todos y a todas. Y por supuesto su definitividad. Eso es algo de lo que hemos observado en el estado de Tlaxcala, que a veces nos llega a pegar durante o en diversas etapas del propio proceso. Un ejemplo muy claro, viene un candidato o un posible candidato, presenta los documentos dentro de los plazos establecidos en la legislación electoral, el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones hace la validación, se emite el acuerdo correspondiente y se valida o se declara que no procedió determinadas situaciones específicas para cada uno de ellos. Luego viene la siguiente etapa, que son las campañas electorales, y durante esa etapa también previa una etapa impugnativa del propio candidato. Él consideró que pues, tenía derecho a participar y que el propio instituto pues, no. Aquí a qué nos enfrentamos. Para un ejemplo muy claro, en las elecciones del 2018 y 2021, el Tribunal Estatal resolvió semanas antes o días antes de la elección que era procedente que un candidato estuviera en la boleta electoral, lo que conllevó a diferentes escenarios, incluso algunos un poco caóticos. ¿Por qué? Porque nuevamente se tuvo que incorporar en la boleta electoral a este candidato
ya se habían impreso varias boletas, ya no tuvo la certeza para poder participar. A lo mejor pudo ganar, a lo mejor no, ya no lo vamos a saber porque las etapas no están armonizadas. Y esta es parte de la propuesta que analizamos en la Junta Distrital, que es la armonización legislativa con la definitividad de las etapas procesales. Es decir, una vez que se cierre cada una de las etapas con fuerza, podemos iniciar la siguiente y no tener este tipo de situaciones que no le dan certeza a los actores políticos, a los partidos políticos y a la ciudadanía. Le diré brevemente el resumen de esta propuesta, que plantea reformar la ley de medios de impugnación en materia electoral para el Estado de Tlaxcala a fin de fortalecer la armonización y definitividad de las etapas de los procesos electorales. El objetivo es establecer reglas claras para que los actos y resoluciones en cada etapa procesal sean impugnados y resueltos oportunamente. La propuesta se sustenta en la finalidad del sistema de medios de impugnación, que es garantizar que los actos y resoluciones de las autoridades electorales se sujeten a los principios de constitucionalidad y legalidad, así como asegurar la definitividad de los distintos actos y etapas del proceso electoral. Es decir, incorporar un modelo de definitividad progresiva mediante los actos electorales para que adquieran firmeza y una vez agotado el plazo legal para impugnarlos o una vez resueltos a través del medio correspondiente. ¿Cuál es el diagnóstico o los planteamientos específicos que tenemos para esta propuesta? Pues uno de ellos es precisar cuándo se adquiere la definitividad de los actos y las resoluciones en cada etapa procesal, evitar impugnaciones extemporáneas contra actos consentidos o firmes, vincular la actuación jurisdiccional con el calendario electoral aprobado por el Instituto, priorizar la resolución de asuntos relacionados con candidaturas, boletas, cómputos, asignaciones y declaración de validez, reducir la incertidumbre jurídica para partidos políticos, candidaturas y, claro, para la ciudadanía, fortalecer la conservación de los actos válidamente celebrados, mejorar la coordinación institucional entre el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones y el Tribunal Electoral de Tlaxcala. Aquí, ¿qué es lo que proponemos dentro de este análisis que realizamos? Pues es como una medida complementaria proponer al Tribunal Electoral de Tlaxcala en coordinación institucional con el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, emitir antes del inicio de cada proceso electoral un calendario jurisdiccional de referencia. Así como tenemos nuestros calendarios que se aprueban a nivel federal, los calendarios de coordinación, también un calendario jurisdiccional que nos permita ver cuáles son las etapas, las fechas límites para interponer un medio de impugnación y a partir de cuál va a iniciar la siguiente etapa. Alineado, por supuesto, con el calendario aprobado por el Instituto. Este calendario no sustituiría los plazos legales, pero facilitaría la planeación, atención prioritaria y resolución oportuna de controversias. El Tribunal Electoral, en coordinación con el Instituto, podrá emitir un calendario jurisdiccional de referencia para cada proceso electoral en el que se identifiquen las fechas límites de impugnación y resolución de asuntos vinculados con etapas sustantivas del proceso electoral, particularmente el registro de candidaturas, sustituciones, integración de boletas, jornada electoral, cómputos, asignaciones y declaración de validez. En esencia, la propuesta se centra, reitero, en poder hacer esta armonización legislativa en cada una de las etapas procesales para tener una definitividad material. Ya la tenemos en la legislación, pero tiene que estar vinculada con cada una de las etapas procesales en beneficio de la ciudadanía, reitero, de las candidaturas y de los procesos electorales. Es Juan. Sí. Sí, le agradezco mucho, licenciado Moisés, y es importante cada una de las propuestas provenientes de cada instituto, del tribunal. Entonces, recordar también a los radioescuchas, si es así, a la audiencia y a todos, que es importante escuchar tanto instituciones como poderes, pero sobre todo es importante también construir partiendo de la ciudadanía. Comentábamos en la primera mesa celebrada el día viernes que Tlaxcala es de estar orgullosos en su participación ciudadana. Tenemos ahorita un 70% de participación ciudadana en la última elección. Entonces, si bien lo hemos dicho en anteriores entrevistas o foros, pues sí es una cantidad considerable de las personas que votan, las personas que participan. Tlaxcala también se ha distinguido por
mantener niveles semejantes de participación, inclusive las intermedias. Entonces, tenemos buena participación y tenga por seguro que cada una de las propuestas va a ser contemplada en esta construcción de un posible proyecto. Entonces, continuamos, ¿sí?, con la maestra Guadalupe García Rodríguez. Por favor, maestra. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Agradecer de antemano la invitación y la consideración al Tribunal Electoral de Tlaxcala. Las propuestas que propongo, pueden exponer en esta mesa, van dirigidas en cuanto a mejorar la operatividad del tribunal y también mejorar este ejercicio electoral que se pretende brindar a toda la ciudadanía en cada uno de los medios de impugnación que promueve. Durante los procesos electorales la carga de trabajo es muy grande, muy amplia, sobre todo por, como lo han dicho quien antecedió en el uso de la voz, son muchos medios de impugnación, a veces las etapas no están memorizadas en efecto, y una etapa con otra puede ser un poco complicado porque tal vez un medio de impugnación llega al día de hoy y aunque la ley de medios local establece un término para poder resolver los juicios electorales que es de 20 días, tal vez no tenemos los 20 días para analizarlo correctamente, realizar tal vez una discusión dentro de la ponencia, también entre los magistrados que integran el pleno, y entonces resolverlo de manera más amplia, garantizando este acceso a la justicia a los ciudadanos, sino que en lugar de 20 días se tiene menos, a veces, como lo decía, 1 o 2 días, una semana. Dependiendo de las etapas, es el término también que a nosotros nos apremia el tiempo. Hay otros puestos en los que sí podemos agotar este término de 20 días y derivado de la naturaleza de los asuntos tal vez no es suficiente. 20 días no es una medida, que diga, bueno, vamos a impartir mejor justicia o no, sino que se trata de que los términos sí sean continuos, sean prontos, sobre todo el proceso electoral. Creo que esa es la naturaleza del juicio electoral, uno de los medios de impugnación que lo establece así la ley. Sin embargo, hay asuntos que sí ameritan más tiempo de análisis. Por ejemplo, constitución de partidos políticos, consultas a grupos vulnerables que también realiza el instituto. Hay diversos temas que sí ameritan gran estudio y debido al poco tiempo que también se tiene, no lo podemos hacer de manera tan amplia como se quisiera. Por eso es que se propone una reforma a la ley de medios, específicamente al artículo 81, que actualmente establece el juicio electoral deberá resolverse en un plazo no mayor de 20 días a partir de su interposición. Aquí hay dos cuestiones. De inicio, se propone que no sea a partir de su interposición, porque la ley establece que los medios de impugnación deben de presentarse directamente ante la autoridad responsable. Considerando la naturaleza de este juicio, háblese del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. En el momento que interponen este medio de impugnación, ya un día. De aquí a que se realice o se inicie la publicitación y el informe circunstanciado tiene 24 horas para el informe y para la cédula de ubicación y posterior 72 horas para la de retiro de esta cédula. Por lo menos ya va 1 o 2 días de estos 20 que ya nos quitaron de algún modo. Nos quedan 18. Y no solamente es eso, va en el cúmulo del trabajo que hay en este tipo de proceso electoral, por ejemplo, a veces son demandas muy grandes, muy amplias, que por lo tanto ameritan un trámite un poco más extenso. Llega oficialidad de partes, tienen que realizar todo el trámite, llega Secretaría de Acuerdos, todo el trámite, y ahora sí, posterior llega la ponencia, y es la encargada de realizar el estudio de este medio de impugnación. Si se dan cuenta del procedimiento, ¿cuántos días llevan? Y ya nos quitaron todo este tiempo que nosotros podríamos aprovechar para poder analizar de manera más amplia los asuntos que así lo ameriten. Y hay otros asuntos que, bueno, no
no voy a decir que la cosa de estudiar, sino que la ley es muy clara como para impartir justicia, y hay otros que no. Se necesita buscar antecedentes, se necesita buscar también no nada más antecedentes del tribunal, sino de sala superior, salas regionales, y eso merita más tiempo. Por eso es que se propone reformar el artículo 81 de la Ley de Medios para quedar como sigue. El juicio electoral deberá resolverse en un plazo no mayor de 20 días a partir de su radicación, que es el momento en el que ya nosotros tenemos conocimiento de un expediente y que de manera operativa suele ser ya más práctica, entonces ahora sí, realizar ese estudio, ese análisis correspondiente. Ahora, inicié mi participación diciendo que hay asuntos en los que sí podemos agotar estos 20 días porque no estamos directamente en un proceso electoral. Sin embargo, hay asuntos que por la misma naturaleza de las constancias, que han sido expedientes de más de 1000 páginas, se necesita más tiempo. Por eso es que también se propone que este plazo, de manera excepcional y cuando se justifique una ampliación, se puede ampliar de una sola vez por otros 20 días. Esto de ninguna manera va a impactar de manera negativa en la impartición de justicia a los ciudadanos, al contrario, esto beneficia la operatividad del tribunal, pero también para analizar mejor los asuntos, agotar todas las herramientas jurídicas, también los recursos humanos, porque bueno, a veces, aunque el tribunal se allega de herramientas y de recursos humanos, a veces no es suficiente. Entonces, considerando que el tribunal conoce cuántos medios de impugnación en un proceso electoral, y no nada más en el proceso, sino previo. Como lo saben, actualmente pues, se llevan asuntos que a lo mejor tienen un poco mayor de complejidad en el análisis, y eso también amerita que por el tiempo de 20 días no lo analicemos de la manera como se desearía, y entonces hay que agotar el término y lo resolvemos incluso el día número 20. Pero ¿por qué no? Si el tiempo lo amerita, si el tiempo lo permite, la etapa también, ¿por qué no ampliarlo por un periodo nada más adicional y entonces cumplir debidamente con esa impartición de justicia, sin que esto se le afecte a la ciudadanía? Al contrario, creo que como justiciables necesitamos y exigimos que los asuntos se estudien debidamente. Esto solamente en casos excepcionales. Y hay otra cuestión que no es tanto de proceso electoral, pero sí también influye en la operatividad del tribunal. Además de los medios de impugnación como juicio electoral, el juicio de la ciudadanía, también conocemos los juicios laborales, juicios de conflictos laborales, tanto de los servidores públicos del propio tribunal como con el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. La ley de medios es muy general en cuanto a la regulación de este juicio. El apartado, incluso considerándolo con los otros medios, es muy corto. Lo deja muy amplio, muy ambiguo en algunos casos. Si bien también considera en ese capítulo de la ley la aplicación supletoria de la Ley Laboral de Servidores Públicos Local, igual que la Ley Federal de Trabajo, esto no es suficiente porque por la naturaleza de los propios servidores públicos del Tribunal y del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, no todo lo que establece la ley laboral de los servidores públicos del Estado de Tlaxcala es aplicable a nuestro caso. Entonces, lo que no se regula en la ley de medios, si bien se aplica de manera supletoria a otras leyes, no todo lo aplicamos porque no todo está adecuado a nuestro funcionamiento del propio tribunal. Por eso se propone regular de manera más amplia, sí, basándonos en la ley laboral de los servidores públicos local, pero lo que sí es aplicable, regir ya, normar el procedimiento de las audiencias, tal vez especificar los términos y también para que esto coadyuve no nada más a las ponencias, sino también hay una comisión sustanciadora que conoce de los asuntos que derivan de los propios servidores del Tribunal Electoral. Las ponencias conocen los servidores públicos que tengan que ver con el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. Entonces, incluso en la sustanciación de ambos juicios, ambos son laborales, ambos son servidores públicos, pero diferente área o institución, no se sustancian igual porque también hay criterios. Hay criterios de sala, hay criterios de sala superior, sala regional. Entonces, es necesario armonizar la ley, adecuarla y normar este juicio de conflictos laborales a efecto de que sí pueda tener mayor funcionalidad
y que si tenemos nuestra ley de medios sea funcional para juzgar este tipo de juicios y no necesariamente nos vayamos a otra ley de manera supletoria que tampoco aplica de manera gramatical ni expresa, porque hay cuestiones que simplemente por la naturaleza de la institución no es posible aplicarla de esta forma. Esta sería mi conclusión. Sí, maestra Guadalupe Rodríguez, muchas gracias por su participación. Háganle un atento saludo y agradezcanle al maestro Ángel Benítez, magistrado, por favor. Entonces, continuamos con la representación de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Maestro Amitzacuasi, por favor, adelante. Pues, muchas gracias, buenas tardes a todas y a todos. En principio, pues quisiera felicitar a la Comisión de Asuntos Electorales, que preside el diputado Silvano Garay Torero, por la iniciativa de llevar a cabo estas mesas de análisis donde se puedan formular propuestas para mejorar el tema de las leyes electorales y desde luego el tema de hoy que es la justicia electoral. Entonces, gracias diputado y la felicitación por esta iniciativa y desde luego que yo quisiera centrarme en el tema que es la justicia electoral y en principio por referirme al órgano electoral. Una de las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta siempre es quién es el juez electoral, quién es la instancia, quiénes son las personas que están a cargo de impartir la justicia electoral. Como antecedente, ya bien señalaba, el Tribunal Electoral de Tlaxcala surgió como un órgano administrativo, vamos, como una instancia, un tribunal de carácter administrativo. Posteriormente, con la creación de la Sala Electoral Administrativa, los asuntos de este tipo, como los administrativos, pasaron a ser competencia del Poder Judicial del Estado y finalmente, con la reforma a la Constitución Federal, pues, se dio pauta a la creación de los tribunales electorales ya como órganos autónomos. Digamos que ese es el panorama que tenemos, pero sí es importante saber y tener presente quiénes son las personas que forman parte de este tribunal, cuál es su origen, cuál es cómo fueron propuestos, etc. Sabemos que hoy en día son electos por un proceso que convoca el Senado de la República y que finalmente después de hacer una serie de exámenes, que hoy en día entraron en duda también por el tema de los integrantes del Instituto Nacional Electoral, donde incluso la magistrada presidenta del Tribunal Electoral Federal cuestionó que ella no haya aprobado el examen cuando el vicepresidente del Tribunal Federal Electoral. Entonces, ese tipo de cosas son las que tienen en principio que tenerse presentes para hacer realidad este derecho fundamental que establece el artículo 17 de la Constitución, de que todos tengamos acceso a una justicia pronta y expedita. En este sentido, creo yo que hay una preocupación muy genuina en el caso de Tlaxcala, porque se advierte una posible judicialización previa a la jornada electoral. O sea, el proceso electoral se puede judicializar previamente a la jornada electoral, lo cual, pues evidentemente, ya desde ahorita hay muestras de ello. Estaba leyendo en la mañana que uno de los partidos políticos del Estado promovió un juicio ante el Tribunal Electoral precisamente por el tema de los actos anticipados de campaña. Entonces, en ese sentido, creo que es muy importante que la instancia electoral, en este caso el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, pues siendo responsables de la fiscalización, de la vigilancia, de la actuación de los actores políticos, pues pongan mayor énfasis en el tema de la fiscalización, en el tema del financiamiento tanto de las campañas como de los actos previos a la jornada electoral.
el uso de recursos públicos y particularmente el tema de los actos anticipados de campaña. En este sentido, y al final, en el tema de la jornada electoral, pues la coacción del voto. Hay cosas muy evidentes que suceden en cada proceso electoral que los ciudadanos lo advertimos, pero que cuando se judicializan o cuando se llevan a la cancha de las instancias que deben intervenir, pues necesitamos pruebas. Ese es el tema, necesitamos pruebas para que esto pueda ser atendido, porque si no, son puras suposiciones o son señalamientos de carácter subjetivo que no pueden ser atendidos. Y en ese sentido, creo yo que una de las cosas que debe de lograrse es que se alcance la plena imparcialidad del Tribunal Electoral, desde luego de las instancias que tienen a su cargo estas funciones que he comentado, pero ya cuando se judicializa el asunto, pues que el Tribunal Electoral tenga la imparcialidad que se requiere en la atención y resolución de esos asuntos. Desde luego que para ello se requiere objetividad, y precisamente la semana pasada, el jueves, el viernes, hubo una presentación de un trabajo que llevó a cabo el Instituto de las Cartecas de Elecciones, que es un muestreo, un análisis muestral de cómo se votó en la elección extraordinaria para elegir miembros del Poder Judicial. Y alguien que estuvo a cargo de este proceso me comentaba que algunas cosas de las que he señalado, pues que son subjetivas y que no pueden ser tomadas, que no pueden ser consideradas. Entonces, ese es, creo yo, uno de los puntos fundamentales donde la justicia electoral debe trabajar, el tema probatorio, el tema de pruebas, que a veces exige al que denuncia, sea partido, sea ciudadano, al que denuncia, pues no se le pueden pedir las pruebas en el mismo estándar probatorio que pueden ser requeridas para un proceso penal. Por ejemplo, porque en el proceso penal, pues, como premisa, pues es que la culpabilidad debe estar demostrada más allá de toda la vida razonable. Pero en materia electoral es muy complicado. Es muy complicado que nos digan, a ver, muéstrame dónde salieron los acordeones, dime quién los hizo, dime cuántos se hicieron, etc. Pues eso es muy complejo para que alguien como ciudadano pueda acreditar. Yo he estado en algunos procesos electorales de cerca, me he encontrado en casillas donde salió de la casilla, los ciudadanos se pasan enfrente para recibir su pago correspondiente. Obviamente que uno no se puede meter a tomar puntos de eso, quizás ya no sale de ahí, quizás en ese sentido. Entonces, esas son las cuestiones que hoy en día la justicia electoral pues debe de tener especial atención. La actuación por parte de la mayor rigidez, mayor imparcialidad, mayor objetividad en la actuación de las instancias encargadas de los procesos electorales, y también, desde luego, cuando el asunto se judicialice, pues mayor imparcialidad y mayor objetividad en la actuación del Tribunal Electoral, sea federal o sea local, pues que puedan ver también lo que la sociedad advierte en el caso de irregularidades que se presentan en los procesos electorales. Y creo yo que uno de los puntos fundamentales tiene que ver con el estándar probatorio. Ahí hay que mejorar. No es posible que se les exija a denunciante o a la parte demandante, se le exija un estándar probatorio igual a cualquier proceso de carácter jurídico. Ese sería mi comentario y mi aportación. Muchas gracias. Maestro, maestro Andrés, sirva también para ofrecerle un saludo de agradecimiento al señor rector, doctor Serafín Arturo Ortiz, por el apoyo brindado también de la academia a estas mesas. Aclarar también que se está escuchando a todos los ciudadanos, los ciudadanos nos están viendo vía redes sociales, entonces
Gracias por las participaciones y continuamos con el maestro Juan Antonio Carrasco Martínez. Él es coordinador de la tercera ponencia del Tribunal Electoral de Quetzal. Adelante, maestro. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Agradecer al Congreso, al diputado por esta invitación al Tribunal Electoral de Tlaxcala, que es uno de los órganos quizá el que más tiene que ver, ¿verdad?, a nivel local con el tema de la justicia electoral, y quienes hemos tenido la fortuna de trabajar ahí, pues poder aportar unas ideas para mejorar la actividad judicial o jurisdiccional en el Estado. Yo vengo a hablarles sobre alguna cuestión de la prueba en la ley electoral. La ley electoral del Estado de Tlaxcala pues, realmente se creó como por los 90 y no ha cambiado mucho. El desarrollo normativo que han tenido las instituciones de prueba y de toda la ley pues ha sido vía jurisdiccional. Eso no quiere decir que esa estructura pues no la podamos ocupar y mejorar pues de cierta manera. A veces no es posible hacer pues una gran reforma, pero a veces unas directrices normativas o algunos principios que se coloquen en la parte correcta pues nos puede ayudar mucho a las instituciones o al tribunal y a la ciudadanía pues a poder manejar estos temas de prueba de mejor manera. Entonces hay un capítulo de prueba de la ley de impugnación en materia electoral local. La reforma que se estaría proponiendo sería al artículo 27 de esta ley. Ahora, es importante aquí hablar de cuál es el objetivo del sistema probatorio electoral, pues en Tlaxcala y a nivel nacional. Creo que el objetivo es generar las condiciones para que la prueba de los hechos, de los asuntos electorales, esté dotada de la mayor certeza posible. O sea, que las reglas y las normas en materia probatoria estén construidas de tal manera que la prueba o no de un hecho esté hecha a partir de cuestiones que nos den la mayor certeza posible de que ello es así. Al final, probar algo al 100% no se puede. Lo que sí se puede es elevar la probabilidad de que algo ocurrió o no ocurrió. Entonces, este es uno de los objetivos de la reforma, ¿no? Otra cosa importante en materia electoral es que la materia electoral es de interés general y público, el proceso jurisdiccional lo es, pero en materia electoral esto se intensifica, porque en materia electoral lo que se resguarda pues es el voto público, entre otras cosas, ¿no? Y que las elecciones sean libres y sean elecciones auténticas. Entonces la prueba de los hechos pues es fundamental para llegar a este objetivo. Es decir, la materia electoral rebasa intereses particulares, o sea, rebasa lo que quiere una candidatura o lo que quiere un grupo de ciudadanos. Aquí al final está involucrada toda la ciudadanía. Entonces la reforma que se propone en el artículo 27 es la introducción de algunos principios en materia probatoria, directrices que nos pueden ayudar a fortalecer la certeza con la que se resuelven los asuntos y que el hecho de que están implícitos, digamos, en el derecho humano a probar, ¿no? Si lo queremos llamar así. Pero ponerlos en la ley pues le da certeza a todos de con base a qué se está resolviendo algo, ¿no? Y más que fijar muchas reglas de cuándo se admite una prueba o cómo se valora una prueba, pues a veces lo que necesitamos son principios y directrices. Entonces, la ley señala lo básico, ¿no? El que afirma está obligado a probar. Entonces, si alguien llega y dice una casilla se instaló 4 horas tarde, pues en principio lo tiene que probar. Pero hay un principio que se utiliza mucho en otras materias, en la electoral, que es lo que le llaman esto, el principio ontológico, que quiere decir que la carga de la prueba, pues sí, en principio le corresponde al que afirma, pero sobre todo le corresponde al quien tiene mayor facilidad de aportar esa prueba.
Entonces hay muchos asuntos donde pues el ciudadano, por ejemplo, va a un candidato y dice, pues sabes que se instaló tarde una casilla, pero yo no tengo el acta porque pues, el partido es el que recoge las actas. Entonces, en principio, a lo mejor tomando de esto de manera formal, pues alguien diría, tú hiciste una afirmación y no la aprobaste. Pero, ¿quién tendrá la carga de la prueba en este caso? Quien tenga la mayor facilidad de aportarla. ¿Y quién tiene esas actas? Pues el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. Entonces, este principio permite allegarnos de pruebas a partir de quién tiene la mayor facilidad de aportarla. Y el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones pues tendría que aportarla, por ejemplo, en este caso, ¿no? Otro principio que se está proponiendo es que en materia probatoria, quien funda su derecho en circunstancias extraordinarias está obligado a aprobarlas, porque muchas veces hay inconformidad con algunas cosas que se plantean. Por ejemplo, en la jornada electoral, resulta que el instituto pues, declara la validez de una elección y entrega la constancia de mayoría a alguien en base a las actas que tiene. Y todas las actas que tiene pues reflejan que se llevó de manera ordinaria la elección, o sea que llegaron, que se instalaron, que votaron y que no hubo mayores circunstancias ilícitas. Y entonces de repente llega alguien y dice, se pusieron de acuerdo todos los representantes y los de la mesa directiva de casillas para que ganara tal partido. Bueno, pero aquí lo ordinario, si tenemos todas las actas y no hay otra evidencia de que pasó otra cosa, pues es que se celebró la jornada electoral de esa forma, como se celebran en muchas casillas. Lo extraordinario sería que con esa prueba inicial llegar a la conclusión de que no se celebró, de que se celebró de forma ilícita conforme nos está diciendo el actor. Entonces él es el que tiene la prueba o tiene la carga de la prueba de decir, ¿sabes qué? Ocurrió esto. Y eso pasa muchas veces. Entonces es un principio que pudiera incorporarse a la ley. Hay algunos otros importantes, por ejemplo, la dirección del juzgador en la producción de la prueba. En materia electoral, creo que ya hay muchas materias con las reformas nacionales, civiles y familiares, pues ya la verdad es que los juzgadores no pueden ser simples espectadores de lo que pasa en un proceso, y menos en un proceso jurisdiccional pues en materia electoral, por lo que está en juego. Entonces los juzgadores pues deben tener o tienen la posibilidad de allegarse de pruebas o de allegar pruebas al proceso o de perfeccionarlas. La queja que a veces se tiene en el foro es que pues rompe la igualdad de partes, es decir, parece que le estás ayudando a una de las partes que no presentó pues presentó una prueba imperfecta. Pero esto no es así, porque en realidad el proceso está dirigido a salvar el voto público y la autenticidad de las elecciones. Entonces desborda, repito, como lo mencioné, desborda el interés pues, de una de las partes. Entonces, por ejemplo, pasa mucho, ¿no? Presentan una demanda y te ofrecen un vínculo electrónico y no te lo certifican. Y es una prueba imperfecta, ¿no? Si no es algo certificado. Entonces el tribunal, por ejemplo, pues puede certificar que existe el vínculo. O ya desapareció, pues puede haber alguna prueba que realice el tribunal para recuperar esa información. Y eso no hace a los jueces investigadores, ni significa que sea una pesquisa, ni se están inventando hechos. Es a partir pues, de los planteamientos que están haciendo las partes. Entonces los jueces pues, tienen esos poderes probatorios, pero todo va dirigido pues, a lo mismo, a tomar decisiones probatorias con la mayor certeza posible, con el mayor grado de probabilidad que sea pues, obtenible. Y hay algunos principios de prueba como el de pertinencia, conducencia, idoneidad. Todos estos van dirigidos a que sea útil desahogar una prueba, porque sobre todo en el proceso electoral hay que resolver rápido. Y entonces el material probatorio que se admita, que se desahogue y que se valore, pues tiene que ser pertinente. O sea, no pruebas de hechos que ya están reconocidos. Te están impugnando 3 casillas y se piden que incorpores todas las casillas del distrito. Entonces,
estos principios son los que creo que sería importante que se colocaran en este artículo. Repito, con el ánimo de mejorar el tema probatorio que ya se había tocado aquí y poner las condiciones otra vez para que la determinación de un hecho está o no probado, pues provenga de un sistema normativo, de un andamiajo institucional, pues, que nos permita tener la materia probatoria suficiente para tomar una buena decisión o una mala decisión. Siempre una decisión o no, pues va a tener su discusión, pero pues esta sería la propuesta que ya estaría planteada en el documento que presentaremos. Gracias. Maestro Carrasco, muchas gracias por las aportaciones. Recordar que pues estará llegando un correo institucional de nuestra parte. Vamos a manejar, está la compañera licenciada Nadia haciendo una relatoría de todo el evento. Asimismo, ojalá por medios de correo puedan compartir sus ponencias. Entonces, continuamos con el maestro Luis Manuel Muñoz Conde. Sí, por favor, maestro. Muy buenas tardes a todos quienes se encuentran presentes en este acto. Diputado, muchas gracias por la invitación y el honor que me permite estar en esta mesa, y también pedirte que conduzca un saludo a todos y todas quienes integran esta comisión de asuntos electorales. Partiré por decir que la justicia electoral no es un tema accesorio dentro del sistema democrático, es una condición de estabilidad política y certeza jurídica. Su función no se agota en resolver impugnaciones. La justicia electoral cumple con una tarea mucho más profunda, que es preservar la legitimidad democrática de las elecciones, proteger los derechos políticos electorales de la ciudadanía y, en particular, de asegurar que la voluntad popular expresada en las urnas sea respetada. En materia electoral, cuando una sentencia es oportuna, clara, imparcial y técnicamente sólida, fortalece la democracia, pero cuando es tardía, ambigua, inaccesible o contradictoria, debilita la confianza ciudadana y compromete la estabilidad institucional. Recordemos que la democracia no termina con el día de la jornada electoral. La democracia se confirma cuando existen reglas claras antes de la competencia, condiciones equitativas durante el proceso y mecanismos eficaces para resolver las controversias después de la elección. Por ello celebro que se haya pensado en una mesa como esta, porque una reforma electoral responsable no debe limitarse a revisar reglas solo a las reglas de la organización electoral, también debe revisar el sistema de justicia electoral local y, pues, atendiendo al tiempo con el que disponemos, plantearé de manera muy rápida 4 ideas que creo podrían fortalecer la ley de medios locales. La primera consiste en corregir una asimetría en mi opinión que existe, que puede afectar la certeza y la definitiva de las etapas electorales. En la práctica, existen actos propios del proceso electoral que pueden ser impugnados tanto a través del juicio electoral como mediante el juicio de la ciudadanía. Pensemos, por ejemplo, en actos vinculados con registros de candidaturas, sustituciones, requisitos de elegibilidad, acciones afirmativas, paridad, listas o cualquier otro acto preparatorio cuya definición sea necesaria para que el proceso avance con certeza. Cuando esos actos se impugnan a través del juicio electoral, el artículo 89 de la Ley de Medios prevé un plazo global de sustanciación y resolución de medidas electorales a partir de su interposición. Por otra parte, el artículo 89 de la misma ley establece que los juicios electorales relativos a cómputos, entrega de constancia de mayoría, asignación de diputaciones y regidurías de representación proporcional, nulidades o aquellos que impacten en la implicación y toma de posesión de autoridades electas, debe resolverse en su totalidad a más tardar el 15 de junio del año de elección. Es decir, para el juicio electoral existen reglas temporales que abonan a la certeza, a la seguridad jurídica y a la definitividad de las etapas electorales. Sin embargo, cuando una controversia sustancialmente equivalente se plantea mediante el juicio ciudadano, es posible. No existe una regla que acote con la misma precisión el tiempo total del procedimiento. Por ejemplo, el artículo 93 de la Ley de Medios establece un plazo de resolución de 6 días a partir del cierre de instrucción, pero no delimita temporalmente la sustanciación previa a ese cierre. Entonces, ahí el tiempo se va. Esta diferencia no es menor, porque en materia electoral el tiempo procesal no es un aspecto meramente administrativo, es una garantía de certeza.
Si una controversia relacionada con una etapa electoral permanece abierta durante demasiado tiempo, puede afectar el desarrollo de la etapa siguiente, generar inseguridad política para las candidaturas, partidos políticos y autoridades, e incluso provocar que una sentencia correcta llegue cuando sea difícil reparar plenamente el derecho afectado. Por ello propongo reformar la ley de medios para establecer que cuando un JDC tenga por objeto controvertir actos propios del proceso electoral, deberá sustanciarse y resolverse dentro del mismo plazo global previsto para el juicio electoral, 20 días naturales de su interposición. Los conflictos sobre candidaturas, registros, sustituciones, acciones alternativas, paridad, integración de planillas, fórmulas o listas no deben quedar abiertos sin una delimitación temporal clara, solo porque se hayan promovido mediante juicio ciudadano y no mediante juicio electoral. Además, cuando el fondo de la controversia esté relacionado con los cómputos o entrega de constancias de mayoría o la integración de autoridades electas, también que quede sujeto a la fecha máxima del 15 de julio del año de la elección. Esta precisión es importante porque ese plazo fatal responde a una lógica distinta: cerrar jurisdiccionalmente la etapa de resultados y garantizar que la integración de los órganos electos no quede incertidumbre. Esta regla no limita en lo más mínimo el derecho de acceso a la justicia, al contrario, lo hace eficaz. La ciudadanía conserva plenamente la vía de protección de derechos, pero el tribunal también tendría una obligación temporal clara cuando la controversia incida en el calendario electoral. El objetivo es sencillo, en mi opinión: que la vía procesal elegida no genere diferencias simplificadas en los tiempos de resolución de asuntos sustancialmente equivalentes. La segunda propuesta tiene que ver con precisar los alcances de la suplencia de la queja cuando se promuevan impugnaciones relacionadas con las nulidades. Actualmente, el artículo 53 y 54 de la Ley de Medios establecen que el tribunal, al resolver los medios de impugnación previstos en la ley, debe suplir las deficiencias u omisiones en los agravios cuando estos puedan deducirse claramente de los hechos. También prevé que cuando se omita señalar los fundamentos presuntamente negados o se citan de manera equivocada, el tribunal debe resolver con los que debieron ser invocados o los que resulten aplicables al caso concreto. Esa regla es correcta y necesaria, particularmente cuando se trata de proteger derechos político-electorales de la ciudadanía. La suplencia de la queja permite que una persona no pierda el acceso a la justicia por deficiencias técnicas en la formulación de sus agravios, especialmente cuando no cuenta con asesoría jurídica especializada. En ese sentido, la suplencia cumple una función constitucional importante. Sin embargo, por su naturaleza, tratándose de nulidades electorales, debe existir una regla diferenciada. La nulidad de votación recibida en casilla o de una elección no pueden analizarse con el mismo grado de flexibilidad que una demanda ciudadana en la que se reclama la eliminación directa de un derecho político electoral. Al anular una votación implica dejar sin efectos la expresión ciudadana depositada en las urnas. Por esa razón, la nulidad debe seguir siendo una medida excepcional de interpretación estricta y sujeta a cargas mínimas de argumentación. De ahí que, en mi opinión, conviene precisar expresamente los alcances de la suplencia de la queja cuando la litis versa sobre causales de nulidad. En esos casos, la suplencia no debe sustituir la carga mínima de la parte actora y debe identificar la elección impugnada, las casillas cuestionadas, la causal invocada y, desde luego, los hechos concretos en que se sustenta su pretensión. No se trata de restringir el derecho a la justicia, se trata de ordenar el litigio electoral y evitar impugnaciones genéricas en las que se pretenda que el tribunal reconstruya de oficio toda la controversia. Esto fortalecería la definitiva de los actos electorales, reduciría litigios artificiales y protegería la voluntad ciudadana. La tercera propuesta consiste en incorporar expresamente la nulidad de la elección por violencia política contra las mujeres en razón de género. Como todos sabemos, la violencia política contra las mujeres no solo afecta a una candidata, militante, representante o servidora pública, afecta a la calidad de la democracia, pues busca inhibir, limitar o expulsar a las mujeres del espacio público mediante amenazas, agresiones, campañas de estereotipos de género, violencia simbólica, mediática o digital. Por ello, el legislador debe reconocer que, en casos graves, la violencia política puede afectar la autenticidad de la elección. En ese sentido, es plausible adicionar una causal específica de la unidad de la elección cuando se acredite violencia política contra las mujeres en razón de género que se agrave, sistemática y generalizada, determinante y que afecte la equidad en la contienda o el ejercicio de los derechos electorales. Esta causal debe incluir expresamente la violencia digital, porque hoy una parte importante de las agresiones políticas ocurre en redes sociales, plataformas digitales, páginas informativas, grupos de mensajería o campañas de coordinación de desprestigio. Desde luego, el estándar probatorio debe ser alto, se trata de una nulidad.
No se trata de anular elecciones por cualquier expresión ofensiva, crítica severa o acto aislado. De hecho, la competencia política no integra una fuerza. Pero una cosa es la crítica política y otra muy distinta es la violencia basada en género como estrategia para limitar la participación de una mujer. La cuarta propuesta, quisiera referirme a una problemática concreta relacionada con la relación actual del incidente de nuevos cómputos. Es cierto, la ley de medios sí prevé supuestos de procedencia para el recuento total y parcial, así como reglas básicas para su ejecución material. Sin embargo, el diseño vigente presenta una insuficiencia normativa relevante. Los plazos y las etapas esenciales del incidente no están desarrollados directamente por la ley, sino que remitan a un acuerdo que en cada caso el Tribunal Electoral debe emitir. El artículo 104 establece que, una vez advertida la petición del incidente, el magistrado ponente dará aviso a los integrantes del tribunal para asesorar y acordar sobre su presidencia, y que es precisamente en ese acuerdo en el que deberán incluirse las reglas y los plazos del incidente. Esta fórmula permite flexibilidad operativa, sí, pero también deja un margen amplio de configuración caso por caso sobre aspectos que, por su importancia para la certeza y la identidad electoral, deberían estar previstos con mayor claridad en la ley. El incidente de no escrutinio en cómputo no es una diligencia ordinaria, es una actuación jurisdiccional altamente sensible porque puede incidir en la certeza de los resultados y eventualmente en la validez de la elección. Por ello, los actores políticos y la ciudadanía deberían conocer desde la ley, antes incluso del proceso electoral, cuál es el momento para resolver su procedencia, cuándo debe iniciar el descuento y cuál es el plazo máximo para su desarrollo. De ahí que se propone distinguir entre dos niveles. Por un lado, el legislador establece el procedimiento mínimo, los plazos esenciales y las garantías procesales, y por otro, el tribunal defina en el acuerdo respectivo los aspectos operativos, como número de mesas, personas de estado, medidas de seguridad, cadena de custodia, entre otros aspectos importantes para el desarrollo de esta diligencia. En suma, la escala requiere de una reforma electoral técnica, responsable y con una visión de Estado, no en una reforma coyuntural y diseñada para intereses inmediatos. El proceso electoral de 2017 exige reglas claras, instituciones fortalecidas y procedimientos jurisdiccionales capaces de resolver los conflictos con oportunidad, certeza y solvencia técnica. Una reforma democrática va a construirse sobre reglas que todos estaríamos dispuestos a aceptar, cualquiera que fuera nuestra posición: autoridad, partido, candidatura, ciudadanía inconforme, mayoría u oposición. Desde mi experiencia, muchas controversias electorales no nacen solo de la confrontación política, sino de normas ambiguas, plazos insuficientes y procedimientos poco claros que trasladan al tribunal problemas que debieron resolverse desde la ley. Concluyo con esta idea: la justicia electoral no solo es un sistema de juicios, es una garantía de paz pública, de legitimidad democrática y de confianza pública. Muchas gracias y después me disculpo por el tiempo. Gracias. Sí, maestro Luis Manuel, agradecer sus aportaciones, siempre es muy grato escucharlo, como a todos los ponentes. Igualmente agradecer el voto de confianza de los integrantes de la Comisión de Procesos Electorales para poder dirigir estas mesas de trabajo. A continuación, el licenciado Freddy Omar Rivera Vega, por favor, él es director de la Casa de los Saberes Jurídicos de la Suprema Corte de Justicia de Madrid. Adelante, licenciado, y gracias por asistir. Muchas gracias por la invitación, diputado Zambrano. Buenas tardes a todos los presentes. Como Casa de los Saberes Jurídicos, me interesaba estar aquí porque parte de la actividad que nosotros hacemos es compilar la legislación del Estado, subirla en una plataforma que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación y desde ahí ofrecer la consulta a los usuarios. Entonces, agradezco la invitación, agradezco a las personas expertas que nos pusieron el día de hoy sus propuestas. Y bueno, yo no traía una propuesta como tal, pero escuchando las participaciones de ustedes, creo que hay algo que pudieran comentarles. Comentaba la maestra Guadalupe sobre la carga de trabajo que de repente tienen en los tribunales. Y hay un tema que nosotros desde la Casa de los Saberes Públicos estamos estudiando, estamos impulsando también, que es el tema del uso de herramientas de lo que han llamado inteligencia artificial en los procesos jurisdiccionales. Hay una tesis reciente, una jurisprudencia ya, proyecto de tesis primero, ahora es jurisprudencia, fue publicada en el Seminario de Función de la Relación el 9 de enero del 2026. Su registro digital es el 203-1640 y esta jurisprudencia
estableció algunos aspectos básicos sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial en procesos jurisdiccionales. En de ellos, por ejemplo, 4 básicos es la proporcionalidad. Únicamente debe usarse en la medida necesaria, debe considerar una protección de datos personales, es decir, no se debe comprometer datos del expediente judicial. Un principio que tiene que ver con la transparencia y la explicabilidad, es decir, quien la usa debe informar que le está usando, exponer la metodología que utilizó, los datos que envió y el resultado que obtuvo. Otro principio importante también, creo que este es el de mayor trascendencia, es que la supervisión debe ser usada bajo supervisión y la decisión debe ser finalmente pues, de una persona, ¿no? Este tema de inteligencias artificiales aplicada en procesos jurisdiccionales creo que es algo novedoso, que quizá pudiera abonar a reducir estas cargas del trabajo que tienen los tribunales, a optimizar el desarrollo de los procesos, y la verdad es que ya está siendo utilizada, ¿no? En una mesa reciente que tuvimos el pasado 20 de abril, tuvimos la participación de un juez federal, un magistrado del tribunal colegiado y un juez familiar del estado de Quintana Roo, que nos explicaron ya cómo a través de estas herramientas ellos han podido utilizar su trabajo y inclusive los han dejado atrás el examen. Entonces este principio de justicia pronta y expedita quizás pueda materializarse a través de la incorporación de herramientas de inteligencia artificial en los procesos constitucionales, ¿no? Eso es lo que yo podría comentarles, y quizás haya posibilidad de analizarlo más a detalle, y en su caso, pues incorporar aquí la ley electoral de sus principios básicos sobre su uso, porque créanme que ya se está usando, ¿no? El problema es que no se dice que se usa y no se dice cómo se usa. Pero ya hay muchos tribunales que lo están utilizando, y esa parte de eso que estos tribunales decidieron ya decir, sí la usé para esto, pero creo que estos principios son los que debemos de tener presentes, ¿no? Al final quisiera terminar mi participación con esta frase derivada de esa que les acabo de comentar, que dice que la tecnología debe ser un auxiliar y no un sustituto de los juzgadores, ¿no? La deliberación y la decisión deben ser estrictamente del ámbito jurisdiccional. Muchas gracias y felicidades a todos por su participación. Les toca por el iniciativa. Gracias. Sí, muchas gracias, licenciado Fegui. Realmente es un honor contar con su presencia y sobre todo como representante de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, terminamos las ponencias y las participaciones. Yo voy a pedir al secretario técnico de la comisión, por favor, si va a dar lectura a las conclusiones que tenemos. Sin embargo, especificar que son conclusiones, pero tenemos la relatoría, tenemos ponencias para poder hacer uso y trabajo en el posible proyecto a presentar. Gracias. Muchas gracias, diputado presidente. De manera muy breve, a todas y a todos los presentes en la mesa se les hará llegar vía correo electrónico que nos dejaron en la entrada la relatoría sobre los argumentos, propuestas, comentarios que hicieron todas y todos ustedes aquí en la mesa para darle transparencia a este ejercicio de mesas ciudadanas. Como conclusiones, diputado presidente, estimados ponentes que tuvimos el día de hoy, tuvimos varias propuestas acerca por la parte del Instituto Nacional Electoral sobre el registro de las candidaturas para que pudieran ser más ágiles y evitar los trámites engorrosos, principalmente para dar mayor certeza y fortalecer la trazabilidad de los mismos. Sobre una propuesta muy importante es que el INE pudiera habilitar medios digitales para el registro de candidaturas en línea, de acuerdo siempre a los ejes rectores en la materia electoral. Así también la implementación del juicio digital en Tlaxcala bajo las experiencias ya concretadas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como también el tema es que sea obligatorio también el juicio en línea, una justicia electoral más pronta y accesible.
También se comentó el tema de la armonización y definitividad legislativa sobre las etapas procesales. También acerca de la justicia electoral, sobre los días para poder impartir justicia, principalmente en procesos electorales, sobre los tiempos y las cargas de trabajo que tiene el Tribunal Electoral, así como también se comentó por parte de la UAT revisar los énfasis y enfatizar la fiscalización y los actos anticipados de campaña para dar una plena imparcialidad y que sea una plena imparcialidad por parte de la autoridad jurisdiccional electoral. Así como también se tocaron temas sobre las pruebas, el capítulo de prueba que viene en los medios, en la Ley de Medios de Impugnación del Estado de Tlaxcala, principalmente para poder resguardar el voto público y que la materia electoral rebasa los intereses particulares, así como también la determinación de que un hecho esté probado o no debe también depender de que la materia probatoria es suficiente. Así como también en materia jurisdiccional, comentar se hizo sobre lo de violencia política digital y de que hoy los medios digitales, las redes sociales, son los medios principales para poder ejercerla, pero hay que hacer una diferencia entre la crítica política y lo que es la violencia política, principalmente la que es en razón de género. Así también comentaron que la justicia electoral es una garantía de paz pública, eso debe ser la justicia electoral. Y para cerrar, sobre los usos de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías, que la tecnología es un auxiliar, pero no un sustituto de los juzgadores. Es cuanto. Muchas gracias, señor secretario. Agradecer nuevamente a todos y cada uno de los integrantes de esta mesa y voy a pedir ponernos de pie para dar clausura a nuestra mesa de trabajo y escuchas para la creación de la reforma electoral en el Estado de Tlaxcala. Siendo las 13 horas con 26 minutos, damos por clausurados los trabajos de esta mesa llamada Justicia Electoral para la creación de una posible reforma electoral para este año. Muchas gracias a todos y enhorabuena. Ya nada más voy a pedir un segundito más para una foto oficial, por favor. Gracias.